Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 7 de junio del año 2024. Comenzamos con Notas Rápidas. Bueno, pues finalmente estalló una crisis político-electoral de seguridad que se materializa ahora en una grave situación financiera para México. El fraude electoral o la manipulación electoral o lo que es lo mismo, los miles de delitos electorales, compra de votos, asesinato de candidatos de oposición, robo de urnas, quema de boletas que se han registrado en estas elecciones del 2 de junio, no pasaron desapercibidas para quienes tienen intereses económicos en México. Para quienes tienen invertido su dinero en México, esta clase de situaciones no pasan desapercibidas. Se está instaurando en México un gobierno que es enemigo de las energías limpias, es enemigo de la transparencia, pues quiere desaparecer el INAI, es un gobierno, un régimen totalitario que es enemigo de la independencia de los jueces, quiere que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por narcotraficantes, por el denominado voto analfabeta o el voto grueso popular, y esto genera mucho descontento. Genera mucho descontento en quienes tienen otro derecho de voto. Porque en tanto los narcotraficantes tienen el derecho de coaccionar, digo derecho, fíjese, tienen la situación de facto, ilegal, criminal, de coaccionar el voto. Hay regiones en las que el 100% de los votos eran para el partido narcotraficante Morena y de sobra es conocido que gobierna el crimen organizado. Bueno, tenemos muy bien entendida esa situación. El narco domina gran parte del territorio nacional mexicano. Según un informe de inteligencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, es más del 80% del territorio nacional mexicano que se encuentra bajo el control de grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, particularmente favorecido por López Obrador debido a que tiene negocios con él. Fueron los que financiaron su campaña, sus actividades políticas. Al menos se tiene registro esto desde el año 2006. Entonces, hay otras personas que con mucho más derecho y desde una actividad legal, los inversionistas, hoy están realizando de alguna forma su voto de castigo en contra del régimen criminal de Claudia Sheinbaum, que quieren imponerlo. Sería el castigo contra López Obrador. No ha convencido en nada las cosas, estas farsas que se ha montado Claudia Sheinbaum, de hablar por teléfono con Georgina Geneva, que es titular del Fondo Monetario Internacional, cuando debemos de recordar que anteriormente López Obrador decía que el Fondo Monetario Internacional era una institución de Satanás y del capitalismo o del neoliberalismo, y ahora quiere presentarlo como algo bueno para, entre comillas, tratar de calmar los mercados internacionales. También ponen a esta Claudia Sheinbaum, que entre las muchas narrativas falsas que ha construido el partido narcotraficante Morena, era decir que Morena era como salirse del sistema, como una especie de organización política que sí es narcotraficante, sí tiene nexos con Nicolás Maduro, pero sería como salirse del sistema de esclavitud yanqui imperialista. Y lo que intenta hacer Claudia Sheinbaum para tranquilizar a los mercados es reunirse con un corrupto, o al menos una persona muy siniestra, que es Larry Fink de BlackRock, uno de los beneficiados del fraude del FOBAPROA que hizo López Obrador en el año de 1998, acompañado de Dolores Padierna, Porfirio Muñoz Ledo, Pablo Gómez, un político de apellido Charbel, también gente, por cierto, de Carlos Slim, que está muy ligado a López Obrador. Encontramos también a políticos de la extrema izquierda como Dolores Padierna, Marcelo Ebrard, etcétera, ¿no? Esta clase de políticos que aprobaron el fraude del FOBAPROA porque firman un pacto, un convenio de sobornar al titular del despacho jurídico que debía de hacer la auditoría para investigar dónde quedó el dinero que se le defraudó a los bancos y que los hicieron quedar descapitalizados y que por tanto se necesitaba un rescate financiero del IPAP. Esto lo denunció en toda forma y en tiempo, desde el año 2018, el licenciado Salvador Rangel Palacios.
López Obrador es el principal autor del fraude del FOBAPROA y de las situaciones de fraude se nutre o se beneficia grandemente ese fondo internacional que se conoce como BlackRock, que es un fondo internacional que tiene dinero, es el fondo internacional probablemente más grande después de Vanguard, o más o menos anda como en el mismo nivel de capitalización que Vanguard. Se sospecha que BlackRock o Piedra Negra, que sería el nombre en español, es parte de la inmensa fortuna de familias como Rockefeller o Rothschild. Y serían estos los intereses financieros que estarían impulsando o tratando de impulsar y tranquilizar a los mercados internacionales, que de todas formas no se tranquilizan, por la sencilla razón de que Claudia Sheinbaum amenaza con destruir tratados internacionales comerciales como el TEMEC, que ha sido ampliamente beneficioso para el crecimiento económico de nuestro país. Entonces, pues ahí se pueden dar cuenta de que hay también otras cosas, otros poderes que están votando. Porque si López Obrador consigue el voto de señoras, que es muy digno, pero de todas formas las veo muy enojadas y por eso tengo que mencionarlo, que se dedican a vender pestañas o uñas hechas por esclavos en Corea del Norte, porque de allá las importan. Si hay señores que se dedican a vender, pues no sé, cosas por catálogo o hacer tarimas de madera en Walmart, que igualmente es una actividad económicamente digna, pero tengo que cuestionarlos por qué están tan enojados, por qué desearían perder sus empleos, por qué desearían perjudicar a sus clientes, a los que les venden ya sea uñas o pestañas postizas hechas por esclavos en Corea del Norte, o por qué se enojan tanto o les gustaría ver perjudicados a los clientes de tiendas como Walmart, que son los que pagan finalmente sus sueldos. Por supuesto que no es de a gratis, es una actividad económica, pero de todas formas no logro entender su razonamiento de creer que impulsando a Morena se les va a perjudicar o se les va a dañar a las personas que consideran más exitosas a ustedes. En ese caso, y en ese caso en particular, debemos de considerar que bien, López Obrador logra comprar con algunos pesos un número importante de votos, lo cual por cierto es además un delito electoral y es un acto inmoral porque el dinero no es de López Obrador, es dinero que está robando a todos los mexicanos, a las medicinas, a los servicios de salud, a los servicios de seguridad, que está robando dinero que debería de estar destinado a brindar, por ejemplo, mejores servicios de educación. Todo ese dinero se lo roba López Obrador y lo da en dádivas para comprar el voto de algunas personas que dicen estar muy enojadas con su situación, con su vida, con su familia y sobre todo con su empleo. ¿Sabe por qué están enojados con su empleo? Porque se han dejado deslumbrar por los lujos. Piensan que si tuvieran lujos o que si tuvieran tal o cual cosa les haría más felices. Y muchas de las cosas que no tienen y muchas de las cosas por las cuales son personas tristes o infelices es por cosas que ellos mismos han ocasionado. No estarían condenados a vivir de esa forma si no siguieran los patrones de fomentar el odio y la destrucción económica de este país. Ya votó la gente, la masa de los desposeídos, que no son muy conscientes por lo que han votado. Vimos personas alcohólicas en las casillas, a las cuales ni siquiera eran capaces de sostener el trayón con el cual tachar la boleta. Vemos que también están votando a favor de Sheinbaum en el caso de los medios de comunicación, en el caso de Televisa, que es la programación más asquerosa, más vomitiva, más de bajo nivel. Es una programación creada para esclavos. Vamos a ser coherentes y lamentablemente hay que decirlo eso. Televisa desde ya hace muchos años es una programación únicamente fomentada para esclavos. Nos quieren ver esclavizados, nos quieren ver en la mediocridad, nos quieren ver sumisos, confundidos, distraídos. Y esa es la programación que ofrece Grupo Televisa, porque Emilio Azcárraga Gallán y Leopoldo Gómez, el amante de Andrea Legarreta, es un socio de López Obrador en construcciones corruptas como es el ecocidio del Tren Maya junto con la constructora ICA. Eso solo por mencionar algunos aspectos de por qué estos poderes están tan entrelazados. Ellos votan a favor de Sheinbaum, Televisa, TV Azteca votan a favor de Sheinbaum
algunas personas muy enojadas y resentidas, pero no personas exitosas y alegres. Nunca he visto personas alegres votando por Morena. Siempre es gente que está haciendo fuerza, siempre es gente con el ceño fruncido, repletos de mucho odio y con un deseo de dañar o de perjudicar a los que creen superiores a ellos. Esto se le conoce como envidia. Una envidia que le surge, pues no sé, porque quisieron hacer otras cosas con su vida, quisieron dedicarse a otras actividades, o piensan que se les condenó, se les confinó, y ahora ya no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague. Y de alguna forma creen que colmando de apoyo a López Obrador van a lograr la destrucción de aquellos que consideran que tienen una mejor vida, y que ellos resienten y ellos se quejan de que esa vida no deberían de estarla viviendo y que deberían de ser igual de infelices que ellos. Bueno, pues hoy vemos que a pesar de que López Obrador tiene el voto de los narcos y el voto de los que se dejaron sobornar como funcionarios de casilla en estas elecciones, no tiene el voto de los mercados internacionales. No porque los mercados internacionales estén considerando que nos quieren mucho o que López Obrador es un personaje inmoral, que es un personaje inmoral, que es un personaje que miente, que es un personaje corrupto, que es un personaje mentiroso, que es un personaje que dejó a su esposa morir de lupus en la orfandad, lejos de él, no quería verla. No es un personaje que ha sido un adúltero, que es un personaje que ha colmado de lujos, ha maleducado a sus hijos, que son vulgares, mal hablados, que son groseros y que descaradamente se roban el dinero público en obras faraónicas como el Tren Maya, que utilizan prestanombres como Amílcar Olán, sobrino de Felipa Obrador, prima de López Obrador. No por eso es que los mercados internacionales están reaccionando de esta forma, sino por el desmesurado poder que, con una manipulación electoral, ha pretendido tener López Obrador. El poder de destruir todas las instituciones políticas. Y es ahí donde se puede ver que la misma realidad tiene un poder de contención. ¿Cómo comenzó esta escalada, esta crisis económica? Pues bueno, tan luego se dio el anuncio por parte de un corrupto llamado Ignacio Mier, del partido Morena, antes en el PRI por cierto, de que contemplaban la destrucción de todas las instituciones con 18 reformas, que se le han encargado por López Obrador a Claudia Sheinbaum, se disparó el dólar estadounidense. El presidente López Obrador presentó 18 reformas a la Constitución, más de 54 iniciativas que comprenden 54 reformas a diferentes apartados de la Constitución. Entonces, entre ellas está la reforma al Poder Judicial, conforme al reglamento de la Cámara, y así ya lo acordó la Junta de Coordinación Política. Están vigentes las iniciativas y está presta la Comisión de Puntos Constitucionales para elaborar el dictamen y que sea votado una vez que se instale el siguiente Congreso General. Y el proceso legislativo se va a mantener. Habremos de platicar los senadores, los diputados, las diputadas y senadoras electas con nuestra virtual presidenta, y la participación también del gobierno saliente para poder determinar y ajustar el dictamen correspondiente. Tratan como de disculparse diciendo que el denominado y amenazante plan C, destruir todas las instituciones independientes, centralizarlo todo como fue entre los años de 1928 al año de 1988. Centralizarlo todo en un poder megacorrupto, ladrón y asesino, que incluso ayer Pascal Beltrán del Río nos presentaba pues cómo surgían resultados electorales entre los años comprendidos del 28 al 88. Aparecían todos siempre. El candidato del partido gobernante conseguía el 60% de los votos, el 70% de los votos. Eso es precisamente lo que ha regresado con los delincuentes del PRI Morena o del Morena PRI, que es Manuel Barlet Díaz, López Obrador, que son los que reparten el pastel, Marcelo Ebrard Casaubon, Claudia Sheinbaum, que son los que manipulan grandemente son los que dirigen, mejor dicho, el partido de color guinda.
Pues es así que surge la narcocrisis política financiera en este 2024. No dan ya por hecho que su narcocandidata sea la presidente de México, como ya escucharon también a Ignacio Mier. Las amenazas contra México, de esto de hacerle 18 reformas al flash, rápido, pues no le gustaron tampoco a los mercados internacionales. Y esto de exhibirse muy risueña, muy alegre, muy tranquila, Claudia Sheinbaum tampoco convence a los mercados internacionales, que se dan perfectamente cuenta del engaño. Aquí el problema es que no se va a tener confianza en invertir en México hasta que se reviertan, sancionen y hasta que se le quite incluso la presidencia a Claudia Sheinbaum, porque está llegando con una enorme manipulación político-electoral utilizando recursos públicos. Ya incluso 2 exconsejeros del Instituto Federal Electoral reconocen que la oposición tiene todo el derecho de exigir la nulidad de todo el proceso electoral porque el presidente violó una y otra vez la Constitución y las leyes electorales. Tanto es así que le emitieron casi 30 sanciones. El Instituto Nacional Electoral tuvo que tomar 30 acciones cautelares, más de 30 acciones cautelares contra López Obrador. Y mire que muchas otras cosas dejaron que siguiera violando la Constitución y las leyes electorales. Nunca se suspendieron las mañaneras, por ejemplo, que debía de suspenderse por ser un periodo electoral, un periodo de campañas. Al menos eso se debió de hacer. No lo quiso hacer el INE, porque ahora se descubre que la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, tiene un grave conflicto de interés con el hecho de que toda su familia cobra en el partido Morena en el estado de Sonora, gobernado por dicho partido, dirigido por Alfonso Durazo en ese estado. Y por si no lo recuerdan, pues lo traemos otra vez al presente. ¿Por qué decimos narcocandidata y narcopresidente? Tim Golden, periodista de ProPublica, denunció: Andrés Manuel López Obrador recibió $25 millones del cártel de Sinaloa en el año 2006. Anabel Hernández, periodista mexicana de investigación para el medio de comunicación alemán Deutsche Welle, declaró: Andrés Manuel López Obrador recibió $6 millones del cártel de Sinaloa de manos de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Por su parte, el narcotraficante Celso Ortega, exmiembro del cártel Los Zetas y actual líder del cártel Los Ardillos, que domina el estado de Guerrero, declaró: pagamos $2 millones a López Obrador. Hay en video reuniones de gente de Morena, como empleados de Félix Salgado Macedonio, de Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo por Morena, y de Hossein Nabor Guillén de Morena, reuniéndose con dicho narcotraficante, incluso en el mismo restaurante Diamante de Chilpancingo, Guerrero. Las relaciones entonces de sociedad entre el grupo criminal Los Ardillos y Morena no están en discusión. También el grupo de investigación periodística Crisis Group declaró que la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano con López Obrador, pactó con el cártel de Sinaloa asesinar y desaparecer 400 narcotraficantes del cártel rival Cártel Jalisco Nueva Generación. Andrés Manuel López Obrador utiliza el Ejército Mexicano para abrirle camino, para entregarle la plaza a los hijos del criminal Joaquín El Chapo Guzmán y controlar los estados como Chiapas y Tabasco, donde se han registrado muchos casos de violencia, donde familias enteras han sido asesinadas, incluso quemadas vivas al interior de sus casas. También tenemos el testimonio del narcotraficante Reinaldo Zambada, el Rey Zambada, durante el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. Él, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, declaró que pagaron maletas con millones de dólares a López Obrador a través de su subsecretario de Seguridad Pública, de nombre Gabriel Regino. Maletas con millones de dólares para López Obrador. Y esa denuncia que los medios de izquierda no quisieron cubrir. También está el testimonio de la periodista estadounidense Natalie Kitroev,
del periódico The New York Times, que le envió una carta a López Obrador solicitándole una opinión con el hecho, no está puesto a discusión, de que sus hijos recibían maletas con millones de dólares del narco y los capos criminales, para comprobar los pagos y tener una forma de chantajear a López Obrador, los grabaron en video. Dichos videos ya están en poder de la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos. López Obrador se enojó mucho y se fue con ataques contra la periodista Natalie Kittroev, pero eso no desestima en ningún sentido la afirmación. Código Magenta, de Ramón Alberto Garza García. Morena recibió maletas de dinero del narco en los estados de Tamaulipas y Sinaloa. Confesión de Jocelyn Hernández y de Horacio García Rojas, que son cofundadores de Morena. Morena trafica ilegalmente miles de litros de gasolina desde Texas a México a través de unos barcos y camiones cisterna o pipas que no declaran impuestos. Las ganancias se distribuyen entre los grupos criminales de la droga y el partido Morena. Mario Delgado es investigado por autoridades de Estados Unidos por delincuencia organizada y evasión fiscal. ¿Por qué se le investiga? Si las gasolinas se compran legalmente en Texas y se ingresan ilegalmente a México, dicen, el delito tendría que investigarse en México. Se le investiga a Mario Delgado por la sencilla razón de que el dinero de estas gasolinas ilegales, de este, entre comillas, huachicol fiscal, se está utilizando para financiar a los grupos criminales de la droga, que en Estados Unidos generan la muerte de más de 109,000 personas año con año, lo cual pues supera por mucho una bomba de destrucción masiva. También tenemos el libro de Anabel Hernández, La historia secreta de Andrés Manuel López Obrador y el cártel de Sinaloa. Claudia Sheinbaum tiene una enorme bodega en la que se guarda la mitad de la droga que tiene en sociedad con el cártel de Sinaloa, la guardan en la colonia Roma. Y esta droga posteriormente es distribuida por la policía bajo las órdenes de Omar García Harfuch, que se dice que ambos, Claudia y Omar, son socios de El Flaco Zazueta, el criminal conocido como El Flaco Zazueta, que es el lugarteniente del cártel de Sinaloa o el contacto del cártel de Sinaloa, el operador en la Ciudad de México, socio del cártel de Claudia Sheinbaum. También tenemos el testimonio del narcotraficante colombiano Alex Cifuentes, que también colaboraba con el cártel de Sinaloa y declaró que se le pagaron millones de dólares al gobierno de López Obrador y a otros gobiernos, a otros presidentes, para poder operar en México. No hay entonces, por tanto, ningún misterio de por qué le llamamos narcopresidente y narcocandidata a Claudia Sheinbaum. Vamos ahora con algo curioso. Resulta ser que pues han exhibido en un evento de la Fundación Global de The Global Fund al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues teniendo un pequeño problema en el que parece verse confundido. Y ya sabemos que el presidente Joe Biden tiene muchos episodios en que se ve confundido. Hay que recordar pues que no hace mucho confundió México con Egipto, dijo que México estaba junto al paso de Rafah, lo cual pues no tiene ninguna relación. Confundió a López Obrador, que bueno, es un dictador, pero no es el dictador de Egipto, ¿verdad? Y lo confundió, dijo que ya había hablado con el presidente de Egipto, López Obrador, y una serie de cosas que bueno, Joe Biden ha sido presentado, y esto ha sido objeto también de muchas críticas por parte de sus opositores en Estados Unidos. Ahora, esto que ocurrió en The Global Fund, el presidente de pronto camina, no sabe por dónde caminar, si regresarse al podio o si tomar asiento. At the end of such a momentous event, the word thank you seems
kind of inadequate. But for all the millions whose lives will be saved. Sabemos que los chequeos médicos que se le hace a un presidente pues nunca van a ser sinceros, nunca te van a decir que el presidente tiene un gravísimo problema de salud o que empieza por su avanzada edad a padecer los estragos de la demencia senil o si tiene problemas cardíacos, pues eso no te lo van a decir porque hasta cierto punto es comprensible en el sentido de que es seguridad nacional, ¿no? Y que tener un gobernante enfermo, aunque sea muy evidente, pues exhibe la desestabilidad o la debilidad o las vulnerabilidades de un gobierno. Sea como sea, a mí pues yo no soy estadounidense, no me puedo meter en el tema de las elecciones estadounidenses ni en lo que se ha denunciado, pero sí quiero dejar constancia de que en este estado de confusión del presidente de los Estados Unidos es que se dice que felicitó a Claudia Sheinbaum, que en realidad no fue una felicitación directa, sino más bien un comunicado. En esta condición del presidente Joe Biden en que tiene problemas para orientarse en el tiempo y en el espacio, es que supuestamente habría felicitado a Claudia Sheinbaum. No sabemos si la felicitó y en ese momento le haya dicho que era la presidenta de Egipto o que le haya dicho otro nombre, ¿no? A lo mejor a lo mejor Joe Biden se equivocó y le dijo felicidades presidenta Xóchitl Gálvez. No sabemos cómo fue ese encuentro, ¿no? Lo que sí decir es que, pues dadas estas condiciones, pues el presidente de los Estados Unidos no está enterado de las miles de delitos, de las miles de irregularidades que están ocurriendo en nuestro país y que se están impugnando en este mismo preciso momento. Se considera que la noche de este viernes, según comentario del señor José Guadalupe Acosta, líder del Frente Cívico Nacional, podría ya hablarse de algunos resultados preliminares. Por su parte, la consejera del INE, Guadalupe Tadei, dice que hasta el domingo se tendrá certeza de si estas elecciones es necesario revertirlas. Bueno, vamos con nuestra siguiente nota. Es una nota del periodista mexicano Carlos Jiménez, pues indicó cómo esto ocurrió en Chimalhuacán, Estado de México. Un grupo de delincuentes llegan y le apuntan en la cabeza a una niña que estaba comiéndose un helado con sus padres en una paletería. Y esto fue para asaltar a los padres. Pues esto es producto de la relación criminal que existe entre Delfina Gómez, Alfredo del Mazo, Alejandra del Moral, que se pasó a Morena cuando antes estaba en el PRI como candidata de oposición a ser gobernadora del Estado de México. Esto es lo que resulta de estas sociedades de gobiernos que toleran el crimen organizado. El video obviamente no tiene audio, es una paletería como cualquier otra. Tiene mesas en el interior para consumir y esto ocurrió en Chimalhuacán. Tenemos también otra nota de Carlos Jiménez y pues nos recuerda algo. Un asaltante pues atacó a dos mujeres en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Le apuntó a una mujer con pistola, sin embargo, al momento en el que le arrebata su celular, se le cayeron algunas cosas al delincuente. Entre ellas está su credencial para votar INE. Sí, los delincuentes tienen credencial para votar. Y esto nos permite reflexionar muchas cosas. Primero vamos a ver la credencial. Tenemos fotografía de la credencial. Y damos el nombre del delincuente. Se llama Óscar David Villaflores. Óscar David Villaflores, el domicilio se oculta. Pero bueno, esta persona le deberían darle la vuelta para ver si votó en estas elecciones 2024. Nos permite reflexionar que asaltantes, delincuentes, asesinos y también personas fallecidas figuran todavía entre los 4.7 millones de credenciales vigentes
que pueden ser admitidas para votar, también los votos de fallecidos. Ya comenzó a circular imágenes de personas que fallecieron hace varios años y que se utilizaron como votos para Claudia Sheinbaum. Esto ya se sabía desde el primer momento en que se comenzó a revisar la población apta para votar de una localidad, y se descubrió que en algunos lugares superaba incluso 3 veces. 3 veces la población los votos que recibió Claudia Sheinbaum. Fue muy desaseado la manipulación, el fraude, el ciberataque que hicieron contra el software del INE, fue muy desaseado, y precisamente por eso ahora se da pie, además de las violaciones electorales que hizo López Obrador, se da pie precisamente a que se revierta esta terrible situación de corrupción electoral. Asaltantes y muertos figuran entre los votantes de Claudia Sheinbaum. Vamos entonces ahora con nuestra siguiente nota, que tiene que ver con una explicación estadística que se hizo utilizando una poderosa herramienta de computadora, que es la hoja de cálculo de Excel. En su mayoría espero que sepan utilizar la hoja de cálculo de Excel. Y se comenzó a revisar por parte de un ciudadano lo que él ha catalogado como un fraude electoral 2024. Escuchemos, el video ya es viral en todas las plataformas. Para ti que estás viendo esto, déjame recordarte, primero que nada, que antes que Chairos o que Fifis, somos mexicanos y compartimos esta hermosa tierra. Me di a la tarea de realizar una investigación, puesto que han estado circulando en internet muchas teorías sobre un fraude electoral, y antes de compartir información, decidí darme a la tarea de investigar para no malinformar. Y esto es lo que encontré, señores. Encontré que se está llevando a cabo un fraude por el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, en complicidad con el INE, porque esto está orquestado, señores. Esto está orquestado. Y se los voy a explicar. El fraude del INE consiste en inflar las cifras de los votos para la candidata Claudia Sheinbaum, superando por mucho la cantidad de habitantes de esas localidades. Los votos fueron escondidos en los distritos menos poblados, porque esos distritos no van a participar en el recuento de las casillas. El recuento se realizará en los distritos o entidades en las que piensan que son decisivas. Escondieron el robo de votos donde el INE sabe que no va a buscar. Inflaron la lista nominal, lo que muchos conocemos como el padrón electoral, para poder darle un margen amplio a Claudia sin la necesidad de llegar al 100% del padrón electoral. ¿Qué quiere decir? En estas localidades, y la lista continúa, estos son solamente unas cuantas de las que hice la búsqueda, en estas localidades, en las cuales hay una población muy reducida, ellos inflaron las listas nominales para poderle dar a Claudia más votos de los que la población lo permite. Y se los voy a demostrar. Pongan atención. Olvidémonos de la división, del odio. Vamos a analizar esto juntos, hermanos. Pongan atención. Vamos a buscar en la página oficial del INE, del PREP, consultar resultados preliminares. Vamos a realizar la búsqueda, por ejemplo, de Nayarit, del distrito Compostela. Aquí está. Entidad Nayarit, distrito Compostela. Vamos a buscar el índice de población. Nayarit, Compostela. En el último censo que se realizó el 2020, la población en este distrito fue de 77.436 habitantes. Hay que tomar en cuenta que aquí se incluyen niños menores de 18 años que no pueden votar. Pero bueno, la cantidad de habitantes fue de 77.436 habitantes. El PREP nos reporta que ahí votaron por Claudia 110.495 personas. Y que en total, en este distrito donde la población no supera los 80.000 habitantes, votaron 173.000 personas. Y no nomás eso, que la lista nominal es de 323.000 personas. Ahí están registradas 323.000 personas para votar. ¿Cómo es posible? No dan los números. Están inflando las cifras. Igual podemos realizar la búsqueda en cualquiera de estos. Yo les voy a
los voy a invitar a que ustedes tomen esta información, estas entidades, estos distritos, y realicen la búsqueda por ustedes mismos. No me crean a mí, háganlo ustedes. Por ejemplo, vámonos a Río Verde, San Luis Potosí. Entidad, San Luis Potosí. Distrito, Río Verde. Buscamos el índice de población, San Luis Potosí, Río Verde. Y aquí lo tenemos, señores. En Río Verde, en el 2020, había una población de 97,000 habitantes. El crecimiento es muy lento, son distritos muy pequeños, con una población muy reducida. Vamos a suponer que creció a 100,000, 110,000, pero hay que tomar en cuenta que hay menores de edad que no votan. Entonces vamos a suponer que creció. En esta población de 97,000, votaron 99,000 personas por Claudia. Es algo totalmente imposible. En total votaron 157,000 personas. Está fuera de la lógica, señores. No dan los números. Y en el padrón pusieron un total de 267,000 personas. Una lista nominal de 267,000. No dan los números, señores. Inflaron las cifras. Las inflaron. Vamos a buscar otro. Estamos en verde. Vamos a buscar Puebla Libres, por ejemplo. Aquí tengo la información. Yo encontré 37,257 habitantes en promedio. Y el total de votos declarado por el PREP es de 202,000 votos. 135,000 votos para Claudia, en un distrito donde apenas vivirán si acaso 40,000 personas. ¿No me crees? Lo buscamos. Puebla, Distrito Libres. Entidad, Puebla, Distrito Libres. Buscamos el índice de población. Puebla Libres. La página de gobierno, el censo de población lo estoy sacando de los datos oficiales de gobierno. En el 2020 la población de Puebla Libres fue de 37,257 habitantes. Y la cantidad de personas que votaron, según el PREP, es de 202,000. 135,000 votos para Claudia en una población donde si acaso vivirán 40,000 personas, 50,000, incluyendo menores de 18 que no pueden votar. Señores, el fraude está escondido donde el INE sabe que no va a buscar. El fraude está ahí y el INE no va a buscar ahí. Hay que hacer llegar esta información a todos los medios que realmente están luchando por la democracia. Olvidémonos de chichayoteros y todas esas cosas. Vamos a ver por México, señores. No hay que ver por nuestro interés personal. Vamos a ver por México. Yo voté por Andrés Manuel López Obrador en el pasado. Yo ayudé para ponerlo en el poder a través del ejercicio de la democracia. Si no hay democracia, no tendremos nada, señores. Podremos equivocarnos, pero siempre, mientras tengamos democracia, tendremos la posibilidad de cambiar de gobierno, de seguir escogiendo. Pero si nos hacen este tipo de robos, señores, se acabó, se acabó. ¿No me creen? ¿Quieren seguir buscando? Vamos a buscar en Puebla, Tezuitlán. Puebla, distrito Tezuitlán. Tezuitlán. Índice de población en Puebla, Tezuitlán. Datos oficiales del gobierno de Puebla, Tezuitlán. Hay un total aproximado de 103,000 personas. Vamos a suponer que se incrementó. No importa. En este PREP, en estas elecciones, se declararon que ahí votaron 209,000 personas. El doble de la población. Está registrado que votó en esta población, en este distrito. Y en ese distrito, donde la población apenas alcanza 103,000 personas, votaron 144,000 por Claudia, señores. Están inflando los votos en lugares donde no van a buscar. Esta es solamente una lista, señores. Háganse a la tarea de buscar en todos esos distritos que son pequeños, donde la población es muy reducida. Porque el INE va a hacer su trabajo de contar casilla por casilla, voto por voto. Pero en las entidades en donde ellos consideren que realmente tiene impacto la votación,
esas localidades o distritos donde ellos dicen que realmente influiría. Pero ellos escondieron el fraude donde nadie va a buscar, señores. Compartan esta información. Esta es nuestra última oportunidad de conservar la democracia, señores. Estamos advertidos. Tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance. Todos estos distritos los pueden buscar, esta información. 95,000 habitantes en Tamazunchale, 95,000 habitantes y el total de votos registrados 196,000. 139,000 votos para Claudia en un distrito donde solamente viven 95,000. 119,000 votos para Claudia en un distrito donde están censados 69,000 habitantes, 70,000, y dicen que votaron 200,000 y que en el padrón electoral ahí se encuentran registrados 303,000. Señores, abramos los ojos, abramos los ojos. Ajalpan, Puebla, 74,000 habitantes aproximadamente viven ahí. Total de votos contabilizados en ese distrito, 205,000. Para Claudia, 143,000 votos. Por eso dicen que rompió récord, que nunca nadie antes, alguien había recibido tantos votos. Señores, todo es falso. Abramos los ojos por el bien de todos. Por el bien de todos. Lista nominal de Ajalpan. 285,000. ¿No me creen? Vamos a verlo. Puebla, Ajalpan. Entidad Puebla, distrito Ajalpan. Población del distrito de Ajalpan. Datos oficiales de gobierno. El gobierno de Puebla. Un promedio de 74,000 personas. Vamos a suponer que se incrementó a 100,000. 143,000 personas votaron por Claudia. En total 205,000 votos. En un distrito donde apenas vivirán 80,000, 90,000. Votaron 205,000 personas y se encuentran en la lista nominal 285,000. Señores, compartan. Esta es nuestra última oportunidad. Que la suerte nos acompañe, señores. Que Dios nos acompañe y nos libre de esta clase de cosas. Porque sí, es una manipulación electoral del partido Morena descaradamente para su candidata. Que nadie nunca tuvo ese nivel de votos. Oiga, eso no es normal. Es una cosa completamente anormal, sobre todo considerando lo impopular que es Claudia Sheinbaum. Realiza tu donativo a Héctor Rosales Oficial en cualquiera de las 6 opciones disponibles. Sé parte de nuestra historia y accede a contenido exclusivo. Patrocina este proyecto. No hay monto mínimo. Todo el dinero recaudado se usa para mejorar este programa. HéctorRosalesOficial.blogspot.com/p/opciones _intermedio para _intermedio donar.html. Pues las portadas de los principales periódicos siguen con el sesgo tendencioso de ocultar cualquier irregularidad electoral. Los dejamos entonces un poco a un lado y nos seguimos con esto que sí tiene un poco de más poder e influencia, que son las televisoras. Presentó un análisis tendencioso, como es su costumbre, Denis Merker, asegurando que la democracia no sirve para absolutamente nada y que pues que lo que es necesario para el pueblo de México es una dictadura que les dé dinero, y que eso es por lo que votaron los ciudadanos. Es un comentario, vamos a decirlo también, bastante clasista, bastante prejuiciado contra los ciudadanos mexicanos. Yo conozco gente muy humilde que está totalmente desencantada en contra de López Obrador. No es cierto que es el supremo presidente de las personas pobres, y considerar que una persona por el hecho de ser pobre estaría esclavizada a votar por un narcopresidente que se burla del sufrimiento precisamente de la gente más humilde, que es entregada como esclava a todas las cosas terribles que hacen los cárteles de la droga, como el cártel de Sinaloa, pues es una consideración muy extraña, sobre todo viniendo de una señora que actualmente tiene 59 años de edad. Es decir, ella todavía creció o vivió conociendo parte de lo que eran los gobiernos entre el año
1928 al año 1988, en que los presidentes ganaban que con el 60, que con el 70% de los votos, así como Claudia Sheinbaum. Así como la manipulación que se hizo para favorecer a Sheinbaum, obviamente con un México con una población más pequeña, más reducida. Pues las opiniones que ella sostiene las creo posibles de una persona, de un hombre o de una mujer de 25 años actualmente que nacieron en 1999 y no saben nada del pasado. La propuesta de Morena, con sus 18 reformas para destruir las instituciones de una república, de un país que tiene división de poderes, es volver al sistema de fraudes electorales de 1928 a 1988. Escuchemos cómo es que Denise Merker dice que la democracia no sirve para nada. Los beneficios sí están. Los beneficios están en tener poder de elegir tu futuro, no que te impongan a una narcocandidata. Pero para Denise Merker dice que eso no lo valoran las personas. Escucho a mucha gente decir, pero caramba, ¿cómo es que nadie salió a defender la democracia mexicana? Y los contrapesos y la Suprema Corte y la desaparición de los proporcionales. Y ahí es donde yo sí siento que hay una irrealidad. Porque tú dime, para generar una lealtad a ciertas instituciones, esas instituciones te tienen que haber dado resultados tangibles. Y esos resultados tangibles, sí, discúlpame, pero ese régimen no los dio. No los dio. Tú no puedes pedirle a alguien para quien 2,000 pesos o un programa social significa muchísimo. Gente que el promedio es 14,000 pesos, 16,000 pesos el promedio del salario promedio en el IMSS. Es decir, tú estás dando programas sociales a personas que les significan un 20% de sus ingresos y tú les estás diciendo, y les siguen diciendo hoy algunas personas, que por unos cuantos, ninguno unos cuantos, es un ingreso significativo después de un periodo en el cual fueron salarios castigados al máximo, un mínimo castigado, llegamos a estar por debajo de Haití, una cosa realmente penosa. ¿Cuándo consigues lealtad a ciertos contrapesos o a una? Pues cuando las personas están en una prosperidad compartida efectivamente. No puedes pedirle a las personas que salgan a votar y todavía cuestionar su racionalidad. Son plenamente racionales. Están votando por algo que es importantísimo para ellos mañana, pasado, a fin de mes. Y les estás diciendo, oye, la Suprema Corte, ¿de verdad? Sí. Eso es lo que le ofreces como contra... Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Ahí has sido tú muy consistente en señalar que resulta absurdo pedir que votes en contra de aquel que te dio un ingreso. Que te dio que hizo que tu vida cambiara, es decir, votaste por alguien, provocó cambios en tu vida y te están pidiendo que defiendas un sistema abstracto que no te ha traído a ti ningún tipo de beneficio. Me parece increíble que la sorpresa esté del lado del que dice, ¿cómo? ¿Cómo no fueron a defender la Suprema Corte? Además, también es falso lo que ella está afirmando. La manifestación de la Marea Rosa y muchas otras manifestaciones de niños que se quedaron sin medicinas son claras muestras de personas que sí reclaman que es necesario que existan contrapesos contra, por ejemplo, el poder que tuvo López Obrador para robarse 120 fideicomisos que estaban destinados a medicinas, a seguridad, a desastres naturales, porque también se robó el dinero del Fonden, al Fondo de Estabilización Económica. Esta es la clase de opiniones tendenciosas y finalmente descaradamente a favor de una tiranía comunista, porque dice, debe de gobernar el que da dinero fácil, el que te compra el voto, el que te deja sin medicinas y sin seguridad, pero que te da unos 2,000 pesos al mes. Esta opinión tan mediocre que caracteriza a Denise Merker, que por cierto sale ya completamente de las emisiones de Grupo Fórmula, pues se las creó a alguien todavía incluso de 30 años de edad. Una persona de 30 años de edad habrá nacido en el 94, a lo mejor en el 95. Se la creo, todavía es creíble para una persona que vivió de los 90s para acá, pues no saben absolutamente nada de cómo era el sistema político electoral previo a 1999. Previo diríamos a... Sí, 1999. 1990. Previo a 1990, pues las personas es lo más seguro que no sepan cómo era la vida
precisamente porque el sistema educativo defiende o sostiene una serie de posiciones políticas en que dicen que en México nunca hubo nada bueno y que son buenas el nivel de vida de dictaduras criminales como es el caso de Venezuela o el caso de Cuba. Como siempre, una opinión a favor de un régimen totalitario de esta periodista, Denise Merker, que es una señora, por cierto, de origen judío como Claudia Sheinbaum, lesbiana, reconocido y denunciado en redes sociales que es lesbiana y por tanto también tiene un compromiso muy fuerte por las políticas antifamilia que sostiene Claudia Sheinbaum como niños transexuales. Lo mismo que Genaro Lozano, o sea, no es algo que esté oculto, es algo que es bien público, el lesbianismo y la homosexualidad de Genaro Lozano, hijo de un militar, un alto militar retirado ya del ejército mexicano, acusado de estar involucrado en más de 125 empresas fantasma, que recibieron muchos recursos de gobiernos como por ejemplo el de Felipe Calderón. Por eso es comprensible que Genaro Lozano apoye la corrupción de López Obrador y la militarización de México. Muy fantasioso, muy mentirosa es Denise Merker al decir que no hubo manifestaciones en defensa de la democracia. Escucho a mucha gente decir, pero caramba, ¿cómo es que nadie salió a defender la democracia mexicana? Y los contrapesos y la Suprema Corte. ¿Y qué no creían que alguna vez iban a escuchar abiertamente a los aplaudidores de Televisa festejando la corrupción electoral? Diciendo sí, a comprar votos. Eso es el futuro de México, eso es construir patria, comprar votos y hacer un fraude electoral. ¿A poco nunca iban a escuchar a Denise Merker decir una cosa semejante como esa? Pues ya lo ven que esta señora siempre estuvo sesgada a López Obrador. Ella fue la que se inventó aquel chisme que yo no sé cómo no se lo cobraron por ahí, de un presidente que consiguió un actor y lo hizo pasar por amante de un candidato a la presidencia. Recordarán alguna vez eso, alguna vez hablaremos de eso. También ella fue muy participativa en defender a unos secuestradores vinculados al Mossad en México. Israel Vallarta y Florence Cassés eran socios de una persona que paga mucho dinero, un exagente del Mossad que paga muchísimo dinero a Televisa. Tiene sociedad con ellos porque venden esos productos como unos sartenes, unos ventiladores que anuncian por la noche, hasta altas horas de la noche, en los canales de Televisa que cada vez tienen menor audiencia. Vamos con nuestra siguiente nota. Este viernes 7 de junio por la noche podría quedar expuesto el registro paralelo del PREP. El trabajo de hackeo del comunista cubano, se está denunciando así, de Raidel Montesinos, que habría sido tan exagerado que precisamente se despertaron las alarmas y las sospechas, las suspicacias por parte del pueblo mexicano. Escuchemos este comunicado de Guadalupe Acosta. Acosta Naranjo. Buenas noches, amigas y amigos. Les informo que hoy se comenzaron los cómputos distritales en los 300 distritos en que está dividido el país. En los 300 distritos hay representantes de los 3 partidos políticos de nuestra alianza. Cuentan ya con la inmensa mayoría de las actas que ellos mismos recogieron y que muchas otras llegaron gracias al esfuerzo de muchos ciudadanos que han hecho llegar sus documentales hacia los partidos políticos y que ellos ya ahora tienen armas para hacer el contraste entre lo que está en el PREP y lo que nosotros tenemos en actas. Actas ya tenemos. Se está trabajando primero en el cotejo presidencial, luego se hará el de diputados y se terminará con el de senadores. Muy probablemente se termine el viernes por la noche o por la mediodía. Vamos a ver qué tanto avanzan porque es mucho el trabajo. Es un trabajo ininterrumpido. No duermen, no descansan, así que tenemos que rotar a representantes.
gracias a los ciudadanos que han estado atentos, que han acudido a los consejos distritales, que han aportado documentales. Todo eso nos sirve mucho. Cuando tengamos resultados de estos cotejos, se los haremos saber. Solamente hay un caso particular que se metió el día de hoy por parte del PAN y del PRD, 1,700 actas zapato, donde solamente existen votos para Morena, y se metió la inconformidad con las documentales de estas 1,700 actas totalmente atípicas y que según la ley y que según los antecedentes jurídicos del Tribunal Electoral tienen que anularse. Esperemos que termine este cotejo. Pero hay un tema que además quisiéramos comentarse, lo que te los quisiera comentar, que es el de la sobrerepresentación. Es absolutamente inusual que desde la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación estén dando a conocer datos como si ellos fueran la autoridad electoral. No, así no es ya. Esta es una facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral. No es una facultad del gobierno, es una actitud grosera, intervencionista, que debe de detenerse, porque ellos no tienen por qué dar datos de cómo se configuran las cámaras. Pero además de esta grosera violación a la autonomía del INE, ellos están dando cifras absolutamente falsas, dando cifras donde supuestamente ya Morena tiene 2/3 partes del Congreso de la Unión, particularmente de la Cámara de Diputados. Les pongo un ejemplo. Morena, PT Verde, tienen sumados para diputados los 3 partidos el 54% de los votos de estas cifras que nosotros tenemos todavía cuestionadas y que se van a revisar. 54. Y los otros 4 partidos tienen el 42% de los votos. 42 contra 54%, no hay ningún aplastamiento. Es una elección que refleja que hay 2 grandes bloques nacionales en este país. Bueno, ellos con su interpretación pasan del 54% a tener el 75% de la representación de la Cámara de Diputados, 21 puntos más de los votos que le dio la gente de manera directa. Y al otro 42 lo quieren dejar con el 25% solamente del Congreso, 25 para el 42% y el 54, 75. Eso viola el espíritu y la letra constitucional. Con esta sobrerepresentación pretenden asaltar nuestra Constitución en los próximos meses. No lo debemos de permitir. Viola la ley, viola la Constitución, viola los antecedentes que se han dado recientemente sobre el reparto de diputaciones de representación proporcional. No se puede pasar del 54 al 75 y a la oposición pasarla del 42 al 25. Es absolutamente inusual y no lo vamos a permitir. Estén atentos porque este tema, que ya lo ha explicado bien Gustavo Madero, Ciro Murayama, Jorge Alcocer, es muy importante. No permitamos que se vuelva una vez más a violar nuestra Constitución en este tema. Teniendo más informes sobre cómo vamos en el cómputo, se los comunicaremos. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está el informe de lo que se está haciendo para defender el voto de los ciudadanos mexicanos y que sí, hay gravísimas manipulaciones electorales, en tanto que los canales de propaganda y desinformación, la TV como emisarios del mal siempre, están desinformando diciendo que el asunto ya está resuelto, cuando ni siquiera el mismo INE, con toda su corrupción y problemas internos por culpa de Guadalupe Tadei, ni siquiera ellos se atreven a decir que el asunto esté resuelto este viernes 7 de junio del año 2024, quinto día del fraude electoral o después del fraude electoral.
Continuamos. Bueno, pues ya saben que aquí la empresa del ojo color naranja, el ojo de Anomos, el ojo del mal, que es Televisa, es cliente favorita la corporación de Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez, el señor de Angoitia y otro que se apellida Bastón. Pues es un grupo, ¿no? Los 4 demoníacos fantásticos, pues son clientes favoritos de este humilde espacio de radio por internet. Vamos a comentar algo precisamente porque está pasando Televisa, el canal 2, se supone que el canal con mayor audiencia, no porque tenga buena programación, sino porque es el que tiene programación continua. Como se darán cuenta, hay otros canales de televisión que no tienen la capacidad de generar tantos contenidos para las 24 horas del día y por tanto son muchos infomerciales. La gente obviamente no va a estar viendo un infomercial repetirse una y otra vez. Lo que hace prácticamente el grupo corrupto de Televisa, pues es tener una programación 24 horas en la cual no se toca nada educativo, nada de política y nada sobre economía. Es una programación telebasura las 24 horas del día que está ideada precisamente para hacer a la gente perder su tiempo y mantenerles ocupados en una serie de cosas aberrantes que tienen que ver con distraerlos de los asuntos importantes de la nación, debido a que a la escoria de la sociedad, consideran los dirigentes de Televisa, no deben de opinar los esclavos sobre temas de gobierno. Y si deben de opinar, deben de hacerlo en el sentido que marque el poder reinante, que son ellos. Ellos son los que están detrás de mover a López Obrador. Vamos entonces con lo que están haciendo. Miren, pasamos de celebrar, bueno, el canal 2 pasó de celebrar los 15 años de una exteibolera que dicen que cumplió 15 años hace unos días. Incluso lo convirtieron en tendencia en redes sociales. Esta señora, que en realidad está cumpliendo 51 años de edad. No es obviamente ninguna quinceañera. Galilea Montijo. Entonces, lo que ahora están haciendo es que por la fecha de el 7 de junio de 2024 están hablando de la muerte de un comediante igual de pésimo y desafortunado que Bolaños, la programación más de telebasura que usted se pueda imaginar de Grupo Televisa. Bolaños fue, por ejemplo, el único comediante que nunca hizo ninguna crítica al sistema corrupto de Luis Echeverría Álvarez. Y con eso creo que dejó todo perfectamente claro a lo que se dedica Televisa: desinformar, confundir, enajenar, pervertir y fomentar el morbo. Televisa ahorita está fomentando hablar de la muerte de Paco Stanley. Y la muerte de Paco Stanley desde una forma de santificación o canonización a la que recurre siempre Televisa. Para Televisa, todos los que han colaborado con ella, todos los que han fornicado con ella, yo la llamo a Televisa la gran ramera, todos son santos, pulcros, impolutos, seres mágicos y luminosos. ¿Qué sería de nosotros sin los grandes adelantos científicos que aportó Paco Stanley? Hoy seguramente muchos, los que nacieron de 1999 para acá y hoy tienen 25 años de edad, dirán: ¿quién demonios es Paco Stanley? ¿Acaso ubicarán que era el padre de este conductor de Televisa obeso llamado Paul Stanley o Pablo Stanley? Bueno, pues estos personajes son o fueron lo que dominaba las audiencias en entretenimiento barato de los años, dijéramos, 70s y 80s. Además de Loco Valdés, de Chespirito, hagan de cuenta que, y Chabelo, hagan de cuenta que lo máximo en la programación mental, en la distracción mental, en la enajenación mental, eran lo máximo. Era el máximo producto que podía comercializar Televisa y la tenía fácil porque no tenía ninguna competencia, porque ni siquiera existía TV Azteca. No existía ninguna otra cadena de televisión. Era, en efecto, un monopolio. Y Paco Stanley, no vamos a criticar su forma de hacer comedia burda y sin sentido, pero lo que sí podemos decir es que se le intenta canonizar como un personaje de toda bondad, de toda dulzura.
Y la realidad de las cosas es que se dice que él fue, bueno, primero lo que sí sabemos, ¿no? Lo que sabemos plenamente es que fue asesinado. Fue asesinado por un grupo de sicarios. Le dispararon en repetidas ocasiones. Este señor se dice que era cocainómano. De hecho, en una ocasión, en una emisión de sus programas, en alguno de esos bailes tan controvertidos que hacía, se le cayó una bolsita con polvo blanco a uno de sus colaboradores o a él mismo. Y esta bolsa con polvo blanco, pues es evidencia de... ¿Qué piensa que pueda ser ese polvo blanco? ¿Aspirina pulverizada? No creo. ¿No se la podía tomar la aspirina y por eso la hacía polvo y la metía en bolsitas? No creemos en eso. Se supone que el comediante era cocainómano y que este señor fue asesinado ya sea porque no le salieron las cuentas al momento de lavar el dinero o no le salieron las cuentas de todo lo que le debía a los narcotraficantes. Otros querrán decir, no, es que él a lo mejor noblemente se opuso a distribuir la droga y por eso lo asesinaron. Pruebas que no era un consumidor, porque hasta la fecha nadie dice quién fue el que asesinó a dicho sujeto. Y eso solamente es un indicativo del poder que tiene la televisora para ocultar los delitos de sus colaboradores. Por ejemplo, la muerte de este otro señor que se llamaba Octavio Ocaña, mejor conocido como Benito, igual de un programa de telebasura de Televisa, murió en Cuautitlán Izcalli, producto de los disparos de un policía, porque le hicieron el alto y no se quiso detener. Muchos consideran que eso fue excesivo por parte de la policía, utilizar un arma de fuego y dispararle para que se detuviera. Lo cierto es que Benito no se quería detener porque no quería que le descubrieran droga. Hay videos que lo exhiben, no tenemos por qué quedar bien con Televisa ni tampoco con la familia de Octavio Ocaña. Que ellos sean tan deshonestos como para tratar de negar esa situación, que por eso no quiso detenerse porque tenía el miedo de que se le procesara por un delito grave que es transportar y consumir drogas sintéticas, pues eso ya es la historia de por qué él no quiso detenerse para una simple inspección policial. ¿Cómo lo habrán visto manejar? Y eso es lo que no se cuenta, en estado de drogadicción, que por eso decidieron que se tenía que detener, para evitar un accidente. ¿Y ahora qué es lo que hace? No, pues Grupo Televisa, con todo su poder, ordenan encarcelar al policía, que ciertamente se puede decir cometió un abuso de poder y un homicidio. Pero se da también la circunstancia de que ese sujeto no quería detenerse y era porque algo ocultaba. Entonces, el caso de Paco Stanley es otro más de los muchos personajes siniestros que están dentro de Grupo Televisa y que esta secta, esta corporación, se dedica a canonizarlos. Hay personas que han sido alcohólicas, que han agredido sexualmente mujeres y son protegidos por Grupo Corporativo Televisa, porque son sus estrellitas. Y sus estrellitas podrán enojarse, podrán tener malos momentos, pero son más santas que San Francisco de Asís, son más santas que Santo Tomás de Aquino, y han aportado más que el que descubrió la aspirina, y han aportado seguramente más que aquellos que se han dedicado a, pues no sé, la producción de algún medicamento, un avance tecnológico, el desarrollo de la fibra óptica, no sé, algún avance tecnológico. Ninguno de esas proezas las encontramos en las personas que conforman Televisa, pero pues ellos los presentan como los seres que te hicieron un bien y con los cuales nunca puedes estar en desacuerdo. Además voy a decir algo que a lo mejor es hiriente y se escucha un poco mal. El señor Paco Stanley también era un adúltero. No era un personaje de luz. Paul, su hijo, es hijo de un adulterio. Es producto de un adulterio del comediante denunciado o acusado de ser un cocainómano.
Por tanto, creo que no hace justicia, no hace verdad cuando se dice que uno de estos personajes fue un gran hombre, tenía un gran carisma. Son asquerosas mentiras. Hay personas con mucho más mérito en este país que se pueden considerar hasta como héroes anónimos. Personas a las cuales no se les ha prestado la debida atención y han hecho cosas importantes por este país. Lo tomo en gran consideración porque es hiriente que se nos hable de Paco Stanley, que en su momento fue una distracción política. Incluso así lo acusaba el hoy narcopresidente López Obrador, decía, es que eso lo están utilizando para distraer políticamente. No debería de utilizarse ese poder de los medios de comunicación para enajenar a las personas con eso. ¿Cuál sería el nivel de enajenación que algunas personas lloraban sin siquiera haberlo conocido en persona? No sabían si era un buen padre, no sabían si era un consumidor de drogas. ¿Qué daño hace consumir drogas? Es pagarle a un sujeto que tiene el poder para comprar armas, balas y matar a otras personas. Ese también es el crimen indirecto que cometen todos los drogadictos. Y no les importó. No les importaba porque el señor era famoso. Y como era famoso, no podía estar mal. No podía ser un mal personaje. Entonces, pues yo lo que les digo, ¿no? Lo que les digo siempre. Ni por tentación enciendan ese aparato maldito que es la televisión. Ni por tentación escuchen las cosas que dicen. Porque ya saben que Grupo Televisa desde ni siquiera se había presentado Guadalupe Tadei, ni siquiera se había dado el conteo. Eran las 6 de la tarde y declaraban presidente de México a la extranjera, a la israelí satanista Claudia Sheinbaum. ¿Cuál será el nivel, el grado de compromiso, complicidad? Pues es que les gustó mucho, la verdad. A Televisa le gustó mucho López Obrador. Están enamorados de él. Televisa acumula todos los contratos de publicidad. Es el medio de comunicación o medio de propaganda número 1 que acumula todo el dinero de la propaganda política del régimen de López Obrador. En segundo lugar, TV Azteca, y en tercer lugar, el panfleto La Jornada. Y es que, ¿qué haría México? Voy a ser bien sarcástico, hiriente en esta ocasión. ¿Qué haría, pobre México, si no tuviera imágenes del trasero del transexual Wendy Guevara? ¿Qué haría México si no tuviera audios de las vulgaridades sucias de la mente pervertida de Poncho de Nigris, las estrellitas de Televisa? ¿Qué haríamos sin telenovelas transexuales para niños que produce Grupo Televisa? ¿Qué haríamos sin toda esa violencia doméstica y corrupción del lenguaje del Vítor? ¿Qué haríamos sin eso que se creó por parte del siniestro, diabólico, satánico, pedófilo Grupo Televisa? ¿Qué haríamos sin eso? Sí, no me retracto de mis palabras. Televisa está totalmente ligada a Antonio Berumen y a personajes como Eduardo Verástegui. Dan asco, en serio, dan asco. Televisa es un grupo satánico en todos los sentidos, y más ahora que tiene inversionistas de todas partes del mundo, de todas las mafias siniestras, y por eso se adaptan, se pliegan, se mimetizan, así como el Terminator, se mimetizan a cualquier son que les toquen desde allá, desde los tugurios, como la Organización Mundial de la Salud o el tugurio de la Organización de las Naciones Unidas. Y ya no sigo más porque eso sí, promueven la censuradora. Vamos con las principales portadas de los periódicos de México. Igualmente, llevo 5 días revisando las portadas de México a ver si en alguno asoma todas las irregularidades electorales que se están acreditando. Ya no investigando, ya acreditando en este proceso de 2 de junio. Y me llevo la sorpresa de que la portada del periódico El Universal se volvió una hojita
sin nada de contenido. Dice, AMLO pide que se recorten los gastos en las dependencias. Siempre ha sido un ladrón que se está robando el dinero y dice que eso es ahorrar. Ahora robar se llama ahorrar. Starship quiere llegar a la luna. Pues no, que ya se había llegado a la luna. Reforma judicial agita otra vez los mercados. Quieren desaparecer la corte. Confronta gripe aviar a México con la Organización Mundial de la Salud. Falso. ¿Están tramando algo? Yucatán seguirá seguro. Es un activo a cuidar. Dice que contará con el apoyo del actual titular de Seguridad Pública y asegura que no habrá cacería de brujas contra el gobierno saliente. Entonces, ¿qué? ¿El gobernante panista le vendió el estado de Yucatán a López Obrador? Podría ser eso. Si no vemos que le hagan daño, y si vemos que Mauricio Vila no impugna las elecciones en Yucatán, que es un estado siempre panista, sabremos que le vendió el estado. Emilio Lezama publica lo siguiente. Fíjese lo que dice. El triunfo de Sheinbaum, cuando se está haciendo un reconteo de votos, cuando se está haciendo un recuento de votos, cuando se están haciendo miles de denuncias electorales, Emilio Lezama, que yo no sé quién diablos es Emilio Lezama, pero hoy aparece en la portada del periódico El Universal, dice que el triunfo de Claudia Sheinbaum no es sorpresa, sino que lo que es sorpresa es la incapacidad de la oposición, para entender que no los quieren para gobernar el país o algo así. Digo, es que está muy borrosa la letra. Vean solamente lo que está diciendo el periódico El Universal, que da por sentado que no hay ninguna irregularidad electoral de las miles que les he presentado aquí, de las miles que se están compartiendo a través de redes sociales. Dicen ellos que no. Duérmete. Aquí no ha pasado nada, no hay absolutamente nada que ver. Pasa de largo, sí. Muchas casillas, muchos votos. Por ejemplo, boletas que están completamente planas cuando se tienen que doblar para meter a la caja, a la urna. Dice, no, son votos legales. Votos completamente legales en que el ciudadano expresó su voluntad. ¿Por qué las boletas no vienen con nuestros nombres, por ejemplo? Es el mito de que el voto tiene que ser libre y secreto porque precisamente se busca por todos los medios ocultar una manipulación de esta talla. El periódico Excelsior, pues también el periódico Excelsior, nada sobre las irregularidades electorales. Dice, gobierno tendrá 460,000 millones de pesos en fideicomisos. O sea, el dinero que se han robado a medicina, salud, educación. Que yo lo pongo en duda porque también se han estado robando los fondos de estabilización económica y se supone que de ese dinero ya no hay. Ya no hay dinero de esos fideicomisos y sería la razón de por qué López Obrador decidió robarse un porcentaje elevado de las afores, de las administradoras de fondos del retiro, que son todas las afores de personas mayores de 70 años de edad que no se han podido cobrar por diversos motivos, por obstrucción procesal, por problemas legales, etc. Él está reclamando diciendo que ese dinero es suyo, cuando eso es igual que asaltar un banco. Sí, es igual asaltar un banco que digan, a ver, de este banco me voy a robar todo el dinero de las personas que tengan 35 años para arriba. Así es lo que está haciendo, y no dudo que sea en un paso escalonado. Dice acá el Excelsior, dice, se recontaron los votos, 68.16% de los paquetes, Claudia gana con 36 millones, el cómputo distrital final arrojó que la morenista rebasó por 19 millones de votos a Xóchitl Gálvez, el INE destacó la certeza del PREP y los conteos rápidos. ¿No están al corriente entonces con todas las denuncias electorales, con lo que se ha logrado acreditar, incluso por ciudadanos como el que acabamos de escuchar? Nada de eso figura en este periódico. Son sordos y anodinos. Vamos con periódico La Jornada, que es el órgano principal de desinformación de López Obrador. Dice La Jornada, se disparó el dólar 18 pesos. Con golpe al peso, los mercados amenazan reformas.
O sea, los mercados serían entonces malos, según la idea de la jornada, porque pues ¿cómo creen que va a ser malo destruir la Constitución? ¿Cómo creen que va a ser malo destruir todos los organismos constitucionalmente autónomos y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sean electos los ministros por los narcos? ¿Cómo creen que eso va a ser malo? Critican desalojo de migrantes, los migrantes que López Obrador pues dejó ahí en la calle, como si eso fuera muy bueno. Conversó Claudia Sheinbaum con titulares del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Y es eso que se pueda destacar por parte de un periódico de izquierda? ¿Que esos dos no eran satanistas, no eran lo peor del mundo, no era la versión neoliberal de todo el mal? Bueno, ahora quieren presentarlo así porque tienen desesperación por presentar a Claudia Sheinbaum como lo que no es, presidente de México. Logró su mayor nivel el ingreso laboral de familias, dice, alcanzó 1,108 pesos por habitante de enero a marzo de este año. Logró su mayor nivel de ingreso laboral de familias, registra en el actual gobierno un aumento del 29.81% según Coneval. Oye, quien le paga a estas personas es por trabajar, no por recibir una dádiva del gobierno. Y quien genera ese dinero es la actividad empresarial. ¿A poco se intentará decir por parte del periódico La Jornada que esto en el gobierno actual y en otro también, ¿no? Cayó 3.11% en los sexenios de Peña Nieto y una parte con Fox, lo cual no se corrobora con los datos si lo revisamos en cuanto a inflación. ¿Por qué? Porque en este gobierno, a mayor cantidad de pesos, pues tampoco se compra más. Ese es precisamente el indicador de la inflación. Una inflación que no cede. El alza de los precios del costo de bienes y servicios no baja. Y entonces, si se dice que las personas tienen un mayor ingreso de pesos, sí, qué bueno. Y sería ilógico que en este momento no tuvieran mayor ingreso de pesos, de dinero. Pero cuando se hace la comparativa en el nivel de compras, compran menos cosas. Y entonces es cuando se tiene que ver, el índice de precios con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón y con Vicente Fox era más bajo. Y por tanto, aunque la gente no tuviera un mayor ingreso, podían comprar más cosas. Y ese es el problema, o sea, no es el nivel, no es ver que, por ejemplo, aumentó el salario mínimo, porque ese pues va a seguir aumentando lo mismo que aumenta el costo de los precios de bienes y servicios. El problema es la disparidad entre el aumento de los precios y servicios y el aumento salarial o el aumento de las ganancias. Y es ahí donde está el problema. Además del golpe que dio pues el informe de que Claudia Sheinbaum podría destruir la Constitución o de que quiere destruir la Constitución y cambiar instituciones o eliminar instituciones de completo, pues eso afectó precisamente la Bolsa Mexicana de Valores. También dice La Jornada, en el programa de guarderías había 100,000 niños fantasmas. Dice Ariadna Montiel, por ello se decidió entregarle los apoyos directos a los padres. Espero que haya una solución al caso de ABC antes de que se cierre mi mandato. Es decir, López Obrador no quiere justicia para los 19 niños asesinados por Claudia Sheinbaum en el colapso del colegio Repsamen. Pero sí quiere hablar de otro caso más antiguo que ya se supo que fue un incendio, que fue un accidente, que fue una tragedia de la guardería ABC. Un caso que López Obrador saca una y otra vez para decir que en otros gobiernos morían niños. Lo que no dice López Obrador es que con su gobierno México es líder en prostitución infantil, en producción de pornografía infantil. México es líder con López Obrador. Tráfico ilegal de personas, también México es líder con López Obrador. Envío y exportación de fentanilo y cocaína a Estados Unidos, México es líder con López Obrador. Y en su gobierno se reveló que más de 4,100 niños han sido asesinados por impacto de arma de fuego, tan solo por impacto de arma de fuego. Además, López Obrador es el que pretende desaparecer el SPINA, el sistema que está dedicado a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. No son buenos indicadores la realidad y por tanto no puede estar presente
en el periódico La Jornada. Vámonos con el periódico Milenio, que nos dice lo siguiente. Morena había anunciado proyecto judicial antes de que salga López Obrador en septiembre. Consultando a la vencedora de la elección, el dólar llega a los 18 pesos. Claudia dice que va por reformas que le está exigiendo López Obrador. El día de ayer intentaron muchos periodistas, en un momento les digo el nombre, varios periodistas intentaron emprender una campaña de desinformación a favor de Claudia Sheinbaum, diciendo que ella era completamente distinta a el gobierno corrupto de López Obrador. Incluso algunos periodistas, incluida María del Carmen Aristegui, estaban diciendo que Claudia podría de pronto rebelarse contra las órdenes de López Obrador, que porque ella era la candidata más fortalecida de toda la historia. No es así. Es una candidata que se le quiere dar el triunfo con un fraude electoral, y eso la deja sumamente debilitada. ¿Ustedes creen que ella tiene deseos de rebelarse contra López Obrador? Yo no creo. No he visto ningún indicador. Si dice que va por las reformas que él está indicando, ¿cómo podría ser? En este caso, hay un tema más importante a cubrir. El hecho de que Claudia Sheinbaum esté desesperada por verse institucional, hablando con el Fondo Monetario Internacional o con el titular del Banco Mundial, solamente nos indica que, pues lo que quiere de su imagen es desligarse de López Obrador, porque es a ella a quien le va a explotar todas las cosas malas que ha hecho López Obrador. De hecho, pues pudiéramos considerar que los muertos, la violencia, los desaparecidos, van a seguirse contando como un solo gobierno. Tenemos que seguirlos contando como un solo gobierno. No podemos decir que en este momento volvimos a cero. No, se le cargan a Claudia Sheinbaum la deuda, el déficit fiscal, los asesinatos, los desaparecidos que han ocurrido en el sexenio López Obradorista. Y ya con esto de que las reformas van porque van, las que quiere López Obrador, pues es evidente que no. No está separada, no es independiente a las intenciones de López. Si bien yo creo que el programa o la idea original de López Obrador era reelegirse, pero no le salió. Al menos eso creo que lo logramos, por el momento. Porque si ellos tuvieran la mayoría para destruir la Constitución, seguramente buscarían la reelección para López Obrador. Desde Normandía, Biden cierra filas con Europa en la lucha contra las supuestas dictaduras. ¿Tiene una dictadura o tiene el desarrollo de una dictadura en curso aquí junto a los Estados Unidos y no le hace nada? Y dice que la mayor dictadura o que lo más peligroso es el gobierno de Vladimir Putin. Está muy confundido el presidente de los Estados Unidos. Dice el periódico Reforma, estreno en su mayoría. ¿A qué se refiere? Una eventual mayoría calificada de Morena y sus aliados podría aprobar en septiembre los siguientes cambios: desaparecer el Poder Judicial, una reforma a la Guardia Nacional para que se militarice definitivamente y entonces todos los asesinatos y colaboraciones con el narcotráfico quedan protegidos por el ejército. En nuestro país, todos los asesinatos y desapariciones que ocasiona el ejército quedan eliminados. Nunca se va a procesar a alguien que ha, en funciones del ejército, o un general, ha asesinado a su mujer, a su esposa, a sus hijos. Nunca son procesados. En México, los altos mandos del ejército gozan de impunidad total, incluso por encima del presidente. Figúrense eso. Por eso quieren volver militar la Guardia Nacional, para que tenga todo el poder para ayudar a los narcos, o para institucionalizar ya como un narcoejército. También buscan desaparecer el INE con una reforma electoral, una reforma también al poder electoral, quieren desaparecer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también desaparecer todos los organismos constitucionalmente autónomos. Ese sería el cambio. Y obviamente que esto lo saben los inversionistas, y es que de ahí se deriva esto que si se prolonga será una crisis financiera, político-electoral.
Debutaría la aplanadora contra la Corte y contra el INE, prevén legisladores que el nuevo Congreso aprobaría en flash el Plan C de López Obrador en el mes de septiembre. Se cae el peso frente al dólar. Y eso es lo que destaca Reforma, que Reforma entre todos los periódicos, pese a su corrupta dirección y a que apoyaron a Claudia Sheinbaum en estas elecciones, podríamos decir que es uno de los periódicos que al menos en sus publicaciones todavía nos tiene un poco de sentido. Destaca, ¿no? O sea, destaca entre todas las portadas que dicen cosas más inteligentes, no como otros periódicos. Vamos con el periódico El Financiero. Canta Mier para septiembre reforma al Poder Judicial, pero luego matiza. Aún no está definido, dice la virtual presidenta electa, eso cuando se están haciendo el reconteo de los votos. Monreal, descarta cambios constitucionales a rajatabla e intentan matizar de lo que en realidad quieren: eliminar todos los contrapesos al poder autoritario de López Obrador. El periódico El Economista dice: el superpeso tropieza con la superlengua, con el hablador de Ignacio Mier de Morena. Tras la declaración, el tipo de cambio se subió a 18 pesos por dólar. Las iniciativas de reforma serán analizadas en foros abiertos, miente Claudia Sheinbaum, pues hay que recordar que ella siempre huyó de todos los foros públicos porque repudia tener contrastes con periodistas y con la ciudadanía. Ella lo que le gustaba era en hoteles de 5 estrellas, a puerta cerrada, supuestamente reunirse para dialogar con las personas. Una cosa que destacó la revista Proceso, y que es bueno tenerlo presente, es que una persona, sobre todo personas que se dedican a la docencia y a la investigación académica, universitarios, le dijeron: oiga, es que hay lugares del país en los que no podemos ingresar porque hay muchos criminales, hay grupos criminales que dominan la región. Y ella dijo, pues de ese tema no dijo nada. O sea, ella no tiene ningún plan de combatir el crimen organizado, no tiene ningún plan de limitar la influencia de los narcos. Ese tema no lo respondió en sus foros a puerta cerrada, de los cuales, por cierto, tampoco hay ni videos. En abril, México afianzó liderazgo en ser uno de los principales exportadores a Estados Unidos. Mire, esa clase de notas pues ya son más bien relleno. Acá abajo dice 35.9 millones de votos, ratifican triunfo de Sheinbaum al concluir los cómputos distritales. Y eso no es lo que actualmente está en curso. Está el proceso de impugnación y de todas formas dicen, eso ya está solucionado. Ella es la presidenta, dice El Economista. Diario de Yucatán, que ha sido el periódico que ha presentado precisamente muchas de las irregularidades electorales en este país, dice: presión magisterial. Intensifican las protestas en demanda de un aumento salarial que les ha negado López Obrador. Anuncio morenista causa daño al peso. El diputado Mier tiene que matizar sus declaraciones. Vamos con nuestra siguiente portada, es de El Sol de México. El Sol de México dice: SpaceX lanza su megacohete desde Playa Bagdad. Decenas de personas observaron desde este punto que desemboca al que desemboca el río Bravo el exitoso lanzamiento de Starship por parte de SpaceX de Elon Musk. El regreso de forma controlada a la Tierra de ambas etapas de la nave fue un hito que no se había cumplido en sus primeras 3 pruebas, que allana el camino de Estados Unidos para regresar a la Luna y llegar a Marte. También destaca el titular: Sheinbaum evalúa las reformas al Poder Judicial, es decir, matiza, trata de decir, sí queremos destruir el Poder Judicial, pero matiza diciendo, pero por ahorita no se asusten. Por supuesto que están asustados los mercados, no porque nos quieran mucho, no porque consideren que México es un país que no merece ser esclavizado por el comunismo, sino porque peligran su dinero. Gobernará la 4T municipios más violentos, dice Tuxtla Gutiérrez. Los partidos Morena, Partido del Trabajo de Raúl Salinas de Gortari y El Verde Ecologista de México ganaron las elecciones en 15 de los 21 municipios más violentos de Chiapas. Son municipios donde la mayoría de los votos, por ser una región controlada por el crimen organizado, votaron a favor de esto.
luego de que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de ese estado les entregó las constancias por mayoría a los alcaldes electos tras los cómputos distritales. Los morenistas ganaron Siltepec, La Trinitaria, Villaflores, Berriozábal, ¿Maravilla de qué? Tenejapa y Tapachula. El Partido Verde lo hizo, es lo mismo que Morena, la frontera como el APA. Logra México ventas récord a los Estados Unidos. Nada, como lo pueden ver ustedes, nada de las denuncias electorales, es más, nada que tenga que ver con la oposición, los comunicados de la oposición, las quejas de la oposición, nada. No merecen ni una entrevista, ni un punto en los periódicos, nada. Así el control de la prensa por parte de la dictadura de López Obrador. Macabro, agárrenlo. Lleva el cadáver de un hombre, advirtieron vecinos de La Paz. Esto lo comunicamos ayer. Un hombre de nombre Jesús escondió un cadáver dentro de una alacena que intentaba tirar en Los Reyes de La Paz. Vecinos agradecen la reubicación de migrantes, devora incendios 22,000 hectáreas en 6 meses en el Estado de México con Delfina Gómez, inaugura Martí Batres planta trituradora de residuos, que es además contaminante, alcaldes electos reciben constancia en Chiapas y en otras partes del país. Así rápido esta simulación de una elección, así rápido, pero nada por parte de este periódico, nada por parte de la prensa, que es muy parecido al Sol de México, nada con relación a las irregularidades, a las miles de denuncias electorales. Periódico AM, denuncia Diego, nexos de políticos con el crimen organizado. Asegura que 8 candidatos electos el domingo en el estado de Guanajuato, que es por cierto un estado sumamente antimorenista, y no se explican cómo es que de pronto surgen muchos morenistas electos, o evidentemente un caso de corrupción electoral, el domingo tienen vínculos con grupos criminales, aunque no revela quiénes son. Asegura que ha advertido que existe grave riesgo por parte de estas personas. El gobernador Diego Sinue Rodríguez del Partido Acción Nacional en Guanajuato aseguró ayer que por lo menos 8 de los candidatos electos forman parte de grupos criminales. Se los dije antes de campaña. Cuidado con escoger candidatos vinculados a grupos de la delincuencia, dijo en entrevista en la inauguración de la Expolac 2024 en el Poliforum. Lamentablemente, hoy les tengo que decir que los acuerdos en la mesa de seguridad hay por lo menos 8 candidatos electos que tienen algún vínculo o están relacionados con grupos de la delincuencia organizada. Es un tema muy delicado que yo advertí, señaló el mandatario. Bueno, Diego Sinue no dice que vaya a impugnar las elecciones, no dice que hay una manipulación. El gobernador no dio un detallado nombre de quiénes son ellos. Yo advertí que los partidos políticos deberían de revisar qué candidatos ponían a la ciudadanía, y lamentablemente hoy vemos que al menos 8 de los que ya aparecen electos, porque están en los cómputos, en las constancias, 8 de los que salen arriba en el PREP, tienen por lo menos algún vínculo o relación con grupos criminales. Esto es bien importante lo que dice, y dice una gran verdad. Guárdenla. Diego Sinue dice: yo advertí que los partidos políticos deberían de revisar a los candidatos que proponían a la ciudadanía. Es decir, los candidatos son seleccionados por los partidos, no por los ciudadanos. Y en estos, la responsabilidad es de Morena, por ejemplo, de elegir a una asesina como candidata presidencial. La responsabilidad es de Morena de elegir candidatos a alcaldes en el estado de Guanajuato que son criminales. ¿Y sabe por qué son criminales además? Por el simple hecho de cómo ganaron, por el simple hecho de cómo consiguieron sus votos, mediante narcoextorsiones, mediante manipulaciones, porque ahí en Guanajuato, aunque se está tratando de ocultar por los medios, lanzaron una granada contra una casilla electoral. Y seguramente hubo otros hechos de violencia de los cuales ni siquiera nos enteramos. Tienen mucho poder para manejar eso. Vamos con el periódico El Informador. Van por el plan C de AMLO en septiembre. Tras las elecciones, y dice: el triunfo de Morena, las reformas al Poder Judicial y la desaparición de los órganos constitucionalmente autónomos se prevé.
otra vez sin detenidos, dice, mientras se encontraban comiendo en un restaurante en el centro comercial ubicado en el cruce de Boulevard Puerta de Hierro y Patria, un hombre fue atacado a balazos, dejándolo lesionado en el punto. También resultó herido uno de los empleados de un establecimiento, detonando pánico entre los comensales que se encontraban en el lugar. De acuerdo con la información preliminar de la víctima, de profesión licenciado en Derecho, el atacante se encontraba oculto entre los jardines del andador del centro comercial, cuando de pronto salió y le disparó sin mediar palabra. Luego huyó a plena luz del día y en una de las zonas más concurridas y vigiladas de la ciudad se fue en una motocicleta, un motocicario, sin mayores problemas. Aunque se montó un operativo de seguridad para tratar de dar con el responsable, no hay detenidos. Bueno, le dedica una media portada a un asesinato. Es un asesinato en una zona segura. Eso es lo singular, lo novedoso, lo terrible también, lo escandaloso, pero no le dedica nada a la corrupción electoral. Y por tanto, pues también queda mucho a deber a los ciudadanos y a la historia, el periódico El Informador. Bueno, pues entonces estamos llegando ya prácticamente al final de este programa. Hacemos una breve pausa y finalizamos con esta emisión. Humans, what have you learned? I was programmed to beat you.
Continuamos y esto es un resumen de notas de violencia que han ocurrido en este país en las últimas 24 horas. Asesinan a un vendedor de churros en pleno centro de Salvatierra. Cabe mencionar que apenas ayer sujetos armados habían asesinado a otro vendedor, en este caso un vendedor de frituras, en el mismo lugar de la zona centro de Salvatierra, Guanajuato. También fue privado de la vida, asesinado a disparos, a un vecino del sector Las Coloradas de Culiacán. Un adulto mayor fue encontrado sin vida con varios disparos de arma de fuego en el acceso principal de su casa, construida de lámina de cartón y madera, durante la mañana de este viernes 7 de junio en el sector de Las Coloradas, en el suroriente de la ciudad. Esto en Culiacán, Sinaloa, gobernado por Morena también. Privan de la vida a un hombre en la colonia Manuel Valdés. El hecho violento ocurrió en la vivienda ubicada en la calle Fortín de la Soledad. Un hombre fue privado de la vida en Manuel Valdés. La policía pues llegó a levantar el cuerpo junto con los servicios médico forense y a investigar qué fue lo que pudo ocurrir. Asesinan en la Manga a presuntos instaladores de televisión digital. Los cuerpos de las víctimas quedaron a bordo de la unidad en la que se desplazaban, esto en el estado de Tabasco, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Un par de presuntos instaladores de televisión digital, personas que estaban trabajando, fueron rafagueados, acribillados por motocicarios en la calle Laguna de las Ilusiones de la colonia Manga 3. Los cuerpos de estas personas pues quedaron sin vida en el interior de su vehículo. Testigos oculares aseguran que criminales les atacaron desde una motocicleta. Fotografías de esta clase de datos las encuentran precisamente en el periódico Hoy Tabasco. Privan de la vida a balazos a un hombre en la colonia Progreso, en Acapulco. Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad pública, quienes procedieron a realizar las diligencias de ley. Entre las calles Durango y Colima, en la colonia Progreso, el cuerpo sin vida de un hombre y pues dicen que habría sido tirado a unos pasos de un puesto de ventas de piñatas. Evidentemente las personas que pudieron presenciar esto no han querido dar su declaración al respecto. También fue asesinado a balazos un mecánico en la colonia Alianza Real, esto en Escobedo. Fue asesinado un hombre también en un ataque armado en las calles de Monterrey, Nuevo León. Tenía 35 años de edad y le privaron de la vida con impactos de arma de fuego en la unidad Modelo. Fueron asesinados también comerciantes en la colonia Echevesté, en León, Guanajuato. Los agresores se aprovecharon y robaron los artículos deportivos. Pues le dispararon en varias ocasiones, lo privaron de la vida y se roban también sus cosas. Asesinan y calcinan 5 personas en Aquila, esto en el estado de Michoacán. Vamos con esa nota. Bueno, pues de acuerdo con las autoridades llegó el reporte anónimo de que había restos humanos calcinados en el paraje conocido como El Derrumbadero. Las autoridades localizaron un número nutrido, amplio, de casquillos percutidos de arma de fuego. Principalmente son municiones utilizadas por el rifle AR-15, que es un rifle de asalto que en la actualidad ha superado a la Kalashnikov o al AK-47. Es un arma de muy potente. La Fiscalía General del Estado levantó los cuerpos de las víctimas y ha procedido a su traslado. Esto en Michoacán, gobernado por el partido Morena. También les comunico que en el municipio de Ocoyoacac detuvieron a 6 personas que asaltaron directamente un camión de cerveza. Su pretensión era, dicen ellos, únicamente beberse la cerveza. Se estaban robando producto que está valuado en más de 250,000 pesos. También 4 hombres
secuestraron a un ciudadano español, esto en Villa del Rosario. El gaula de la policía lo rescató en la vivienda de barrio Antonio Nariño. Nací en México, me nacionalicé en España y he vuelto a vivir en Colombia. Fueron las primeras palabras de José Luis Hernández Ortiz, de 51 años de edad, que pues sufrió este intento de secuestro. Esto, por cierto, no en México, sino en Colombia, pero es mexicano. También comentarles que fueron abandonados 5 cadáveres en una carretera. Un momento le digo en qué. En una carretera norte de México, en el estado de Chihuahua. 5 cadáveres de personas fueron localizadas durante este viernes 7 de junio del año 2024. Esto es lo que informa la Fiscalía. Hay otro reporte también de cadáveres abandonados por parte del crimen organizado. Hallan 4 cadáveres frente a la plaza principal del pueblo. Es un horrendo hallazgo, pero esto en Río Verde, San Luis Potosí, gobernado también por el partido narcotraficante Morena. En el comunicado, la Fiscalía General del Estado indicó que las investigaciones al respecto para esclarecer los hechos en Río Verde pues siguen en curso, es decir, no hay detenidos. Una forma muy cortés de decir que no hay detenidos y no creen que vaya a haber detenidos. ¿Qué otra cosa? También, bueno, esta es la nota que domina sobre todo con relación a cadáveres descubiertos en las calles. Serían entonces 5 cuerpos en el estado de Chihuahua y otros 4 cuerpos de personas asesinadas por el crimen organizado en Río Verde, San Luis Potosí. Esta noticia también es muy lamentable. Confirma la revista Proceso que fueron encontrados los cuerpos sin vida de marido y mujer de un matrimonio que lo único que buscaba era vender una camioneta. Emma y Santiago salieron de su casa, ambos padres de familia, salieron de su casa para tratar de vender su camioneta y nunca regresaron. Fueron asesinados por criminales. A través de las redes sociales, su hija, a través de TikTok, pues pedía la intervención de las autoridades y la ayuda de los ciudadanos para localizar a sus padres. Ahora se sabe que fueron asesinados, esto en el estado de Veracruz, gobernado por el partido Morena. A través de TikTok, la hija de la pareja inició una campaña para pedir la intervención de las autoridades, esto el pasado 8 de abril de este año 2024. Sus padres desaparecieron tras intentar vender una camioneta en Poza Rica, Veracruz. El 15 de mayo fueron hallados en una fosa clandestina y hoy se confirmó la identidad de los cuerpos. Pues el matrimonio recibió una llamada que les pedían que llevaran la camioneta para ver si la compraban, una Nissan Pathfinder de 2016, negra, por lo que salieron rumbo a Coatzintla y desde entonces se perdió comunicación con ellos. Su hija pues dijo estas palabras. Salieron de casa hacia la colonia División de Oriente en el municipio de Poza Rica, Veracruz, para mostrar una camioneta Pathfinder de color negro. Se iban a encontrar con un comprador que estaba interesado en la camioneta. Desde ese momento no sabemos nada de ellos. Señor presidente y señor gobernador Cuitláhuac, queremos que nos ayuden a encontrar a mis padres. Padres, ustedes hicieron hijos fuertes, que los estamos buscando. Por favor, les pedimos que nos ayuden a encontrar a mis padres. Estamos muy preocupados. Llevamos 24 días sin saber de ellos. Les pedimos, señor presidente y señor gobernador Cuitláhuac, que nos apoye para encontrar a nuestros padres. Estamos en su búsqueda. Padres, los amamos y haremos todo para encontrarlos. Una de tantas historias trágicas, desagradables de nuestro país, donde nadie es libre de portar una miserable suma de dinero de menos de 5,000 pesos. 5,000 pesos es suficiente para que una persona sea asesinada en México por toda la mala educación, las condiciones económicas pésimas que ocasiona un régimen ladrón institucional. No hay ninguna forma, entonces, de pues definir lo que ha de estar sufriendo esta joven que ha perdido a sus 2 padres, a su padre y a su madre al mismo tiempo, cuando únicamente intentaban hacer
una actividad económica legítima, totalmente legal y coherente, ¿no? Esto es lo que ocurre. Lo que ocurre en nuestro país. Un día sí y otro también. Vamos a cerrar este programa con lo que nos da esperanza, con lo que sí es nuestra esperanza y en quien depositamos toda nuestra confianza, en Dios. En Dios que sí, es bondadoso, es bueno, pero como es un Dios justo, no da las cosas buenas o no premia a los malvados con las cosas buenas, con las cosas que verdaderamente llenan el alma. Dios es justo, severo y justo. Dijéramos que nuestro Dios también es un Dios terrible, terrible para quienes viven gloriándose en hacer el mal a los demás, a los indefensos, a las personas que de buena fe realizan una actividad y son recibidos, son agredidos, son estafados, son torturados, por quienes solamente ambicionan utilizar el poder con violencia y arrogancia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste su poder sobre él, es nuestra humilde súplica. Y tú, San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja en el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos e inmundos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, invoco tu santo nombre para que me hagas justicia. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como polvo frente al viento, cuando el ángel del Señor los persiga y los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.